Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vengo a traer un nuevo video que este día lo he querido titular Jesús sin protocolos, ¿sí? ¿Por qué viene a traer este tema? Resulta que hoy en día y desde hace mucho tiempo nosotros como iglesia o como cristianos o creyentes hemos creído que para creer en Jesús o para estar bien delante de Jesús necesitamos tener una serie de ritualismos, protocolos como lo he dicho, o alguna serie de actos o usar inclusive accesorios que creemos que nos van no sé, a hacer más justos delante de Dios, ¿sí? Y lastimosamente eso no puede ser, ¿sí? O no, bíblicamente no está, no hay ningún protocolo, ni ninguna tradición, ni ningún acto que nos pueda hacer más justos delante de Dios, ¿sí? La relación con Dios no tiene ningún protocolo, o más bien digamos lo que sí lo tuvo en algún momento, y el único protocolo, por decirlo así, que se tuvo que cumplir, y digo protocolo, fue la muerte de Jesús en la cruz. Era algo que debía pasar, ¿sí? Que ni yo podía morir en la cruz por nadie, ni nadie por mí o otra persona del común, no. Solo Jesús podía morir en la cruz por nosotros y así estaba establecido bíblicamente. Entonces, si bien hubo un protocolo que debía ocurrir y ya lo cumplió Jesús, pues ya no hay nada más que agregarle, ¿sí? Yo no puedo quitarle o agregarle algo a ese acto, pues digamos, tan valioso que hizo Jesús, que fue morir en la cruz por los pecados suyos y por los míos también, ¿sí? Y para eso yo quería traerles pues como un ejemplo. Esto se llama una kipá, es un gorrito que usan los judíos, sobre todo en la religión judía lo usan, para simbolizar que Dios está sobre nosotros, ¿sí? Como concepto está bien, Dios efectivamente está sobre nosotros, es el creador de los cielos y la tierra, ¿sí? Pero no quiere decir que si, por ejemplo, con el mayor respeto me lo voy a poner, yo uso la kipá, por ejemplo, para ir al muro de los lamentos y orar delante de Dios. Dios va a escuchar mi oración, tenga la kipá o no la tenga, ¿sí? O sea, el hecho de que yo use, por ejemplo, este accesorio, no me va a decir o no me va a hacer más justo delante de Dios. Dios escuchará mi oración si lo tengo puesto, siendo judío, no lo soy, pero el que lo sea, por ejemplo, si lo usa, pues Dios igual lo va a escuchar la oración. Si se lo quita, también le va a escuchar la oración, ¿sí? O sea, el hecho de usar un artefacto, un accesorio o un ritualismo, no nos va a hacer más justos delante de Dios, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, puedo usar otro ejemplo, el pastor que va a predicar a una iglesia, normalmente el pastor va y predica en saco y corbata, pero si un día el pastor llegó en jean y camiseta y va a hablar de Jesús, ¿cierto? Y de la muerte de Jesús y que Jesús nos salvó, no quiere decir que porque el pastor llegó en jean y camiseta el mensaje no sea válido. Igualmente puedo usar este mismo ejemplo con un cura en la iglesia católica. Si el cura en la iglesia católica llegó a dar la misa, a dar un sermón sobre Jesús y la salvación, pero el cura llegó en jean y camiseta, ¿usted no le va a creer al cura el mensaje que le dio? ¿O no es válido el mensaje que está dando el cura hablando de Jesús y la salvación porque lo dio en jean y camiseta y no en la sotana que acostumbra hacerlo? Entonces, vea que muchas veces esos rituales o accesorios como esto, o también, por ejemplo, con la cadenita, con una cruz, o que si yo pongo un incienso, o que si yo hago algo, o sea, a veces creemos que hay ciertas actuaciones, o por ejemplo, no sé, entrar de rodillas a la iglesia, no quiere decir que eso me va a hacer más justo delante de Dios, o que eso me va a acercar más a Dios. Finalmente, lo que nos acerca a Dios es creer en Jesús y predicar ese evangelio, nada más. E inclusive así lo muestra en unos versículos que ya les voy a mostrar, pero antes de eso quería pues leerles un poco por qué Jesús sin protocolos. Les voy a leer Lucas 23, 39 al 43, que es la historia de Jesús cuando está en la cruz con los dos ladrones. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro ladrón le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Hasta ahí bien, lo está defendiendo. Y dijo a Jesús, ese es el versículo importante, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que en el momento en que el ladrón reconoce y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ahí es cuando automáticamente, digámoslo así, esa persona fue salvo, su espíritu fue salvo. Y fíjese que Jesús ahí inmediatamente se lo confirma, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué protocolo hubo? Ninguno. Es más, Jesús estaba predicando, por decirlo así, crucificado, con clavos en sus manos, clavos en sus pies. Seguramente Jesús estaba desnudo, golpeado por todos lados. El otro ladrón también crucificado, también golpeado, seguramente desnudo. Dígame qué protocolo hubo ahí. Ninguno.
Jesús estaba desnudo, vuelto nada, golpeado. Y uno de los ladrones decide no creer, pero el otro decide sí creer. Ya, no necesitamos absolutamente ningún protocolo. Es simplemente eso, es creer en Jesús y llevar ese mensaje a otras personas. Así lo dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recordemos, de muerte espiritual a vida espiritual. Y al final, eso es lo que hay que hacer, nada más. Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Lastimosamente, pues ahorita las iglesias el mensaje que están dando es prosperidad, usted es un guerrero, usted es un campeón, cómo criar a los hijos, cómo ser un buen esposo. Pues Jesús no está hablando de nada de eso, no quiere decir que eso sea malo, pero hay otros espacios. Eso es lo que hay que predicar, simplemente creer el mensaje de Jesús y llevárselo a otras personas, no es más.